Damas y caballeros, les damos la bienvenida a otro episodio más de esta segunda temporada de Los Hijos de Suke Horror. Este podcast en el que cada semana hablamos de las películas más icónicas en el género de terror y profundizamos en aquellos aspectos, tanto psicológicos como culturales, por los cuales se convirtieron en absolutas obras de culto. Recuerden que esta es una producción de Red Bandit Films, la página de Facebook de 35 milímetros y el canal de YouTube de Psicología y Neurociencia. Y así es, amigas y amigos, muchos se acordarán que la semana pasada en el episodio de El monstruo de Frankenstein les hicimos saber que estaríamos hablando de los muertos vivientes, los zombies, y para tener esta clase de conversación es evidente que necesito a otra persona aquí acompañándome. Y ustedes ya lo conocen, es el psicólogo más famoso del mundo, el gran Guillermo Sastre García. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Bastante contento de poder estar una vez más en este podcast y claramente hablar de un tema muy interesante que ya nos explicarás cuál será. Así es, amigo, un tema que se presta a bastante interpretación. Pero antes déjame preguntarte, amigo, es bien sabido que en todo este tema de los zombies conlleva un apocalipsis, un caos total en las ciudades, en el mundo. Todas las películas que existen en ese subgénero, por llamarlo de alguna manera, tocan ese tema de la caída de la sociedad como la conocemos. Así que, ¿tú qué harías, amigo? ¿Y cómo es que sobrevivirías? ¿O cuáles serían tus planes dentro de un apocalipsis zombie? Fíjate que es una pregunta muy interesante. También, bueno, yo creo que todos nos la hemos preguntado en algún momento de nuestra vida, seguramente viendo alguna serie, alguna película relacionada con el tema. Así es. Pero yo creo que, si soy sincero, lo primero que haría sería buscar un manual de química, un manual de medicina. Ok, Y obviamente tratar de acaparar todos los medicamentos posibles, claro. incluso, bueno, depende, ¿no? Porque se haya causado como esta propagación zombie. Sí. En muchas ocasiones es un virus, una bacteria, un patógeno. Entonces, en ese caso, pues obviamente también algo que no se ve en las películas y en las series, por ejemplo, Ajá. es que, pues si es un virus, si es algo así, pues ¿por qué no buscas claramente, no sé, químicos, ¿no? O sea, alguna clase de agente que inhiba o Como para destruya intentar como contrarrestarlo. el virus, ¿no? De cierta forma, ¿no? O sea, siempre es con balas o matan a los zombies con cuchillos. ¿Por qué no lo haces con alguna Con clase la de ciencia, químico? con el poder de la Exactamente, ciencia. ¿no? O sea, y es algo que me causa conflicto al ver estas películas, pero bueno, creo que ya hablaremos más de eso más adelante. Ciertamente, amigo, dices bien, en estas películas pues el virus se genera por varias razones, siempre cambian como el origen del virus zombie, como bien apunta el buen Memo. Yo la verdad es que me encerraría en algún Costco, no es un comercial pagado para Costco, pero ahí ya tendría todo, ¿sabes, amigo? Ya tendría alimento, tengo teles. Básicamente todo lo que necesito está en un Costco, entonces es el primer lugar al que iría, o si no, también en un centro comercial, creo que es buena opción. Bueno, pero estás de acuerdo que no serás el único que tenga esa idea, Es ¿verdad? correcto, amigo, es correcto. Habría que luchar por ser el rey del Costco, ¿no, amigo? Bueno, a ver qué tanto te dejan, amigo. No lo sé. O se podría negociar también. Yo me sigo yendo con la idea de una farmacia o de alguna clase de fábrica química. Ok, ok. Intentarías buscar la cura, como dicen en estas películas, ¿no, amigo? Pues yo creo que sería lo más sensato, ¿no? Incluso si no eres químico, pues aprendes química. Y no es porque sea fácil, sea una materia sencilla. Seguramente los químicos que nos estén escuchando, los licenciados e ingenieros químicos, eh, sabrán que es una carrera difícil y que se requiere de muchas habilidades. Sin embargo, pues, o sea, ya cuando estás hablando del fin del mundo, pues un esfuerzo, ¿no? Claramente, ¿no? Claro, 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 amigo. Y pues cuéntanos, ¿qué más sabes sobre este concepto del muerto viviente, amigo, de los zombies? ¿Leíste algo al respecto? Tú que eres una persona sumamente culta e inteligente, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Gracias por tenerme en ese concepto, querido amigo. No estoy tan seguro, sin embargo, sí he investigado un poco acerca del tema. Prácticamente estás hablando de una idea muy antigua también. Los zombies prácticamente, antes de llamarse zombies, porque la idea de zombie fue como algo
que se dio apenas durante el siglo XX, ¿no? Justamente O sea, ya en con las realidad películas. se llamaban muertos vivientes. Así es, amigo. Y la idea del muerto viviente es algo culturalmente hablando muy antiguo, es algo que se daba incluso en cierta literatura religiosa, ¿no? O sea, la idea de que con alguna clase de ritual, alguna clase de oración ibas a poder regresar a la vida a alguien que ya había fallecido, ¿no? Y de hecho, o sea, mucha gente dice, no, es que la idea de los zombies es una tontería, es un concepto poco realista. Sin embargo, no sé si tú lo sabías, pero hasta hace poco la medicina no había realmente estructurado como tal la idea de qué es morirse, ¿no? O sea, incluso, bueno, ya tal vez será tema para otro podcast, Ajá. pero conforme ha avanzado la ciencia nos hemos dado cuenta de que el concepto de vida y muerte es cada vez más extraño, ambiguo, Ambiguo, ¿no? ¿no? Y bueno, en este punto, pues hasta hace poco la medicina fue que dijo, es que cuando ya no hay actividad cerebral, cuando ya no hay pulso, ya no hay ninguna clase de actividad cardíaca, podríamos decir que ahora sí la persona ha fallecido, ¿no? Sin Así es. embargo, pues esta idea no se tenía en la antigüedad, estás hablando de una idea muy reciente, ¿no? Tanto es que, por ejemplo, sucedía, ¿no? Que ciertos tipos de epilepsia hacían que las personas pareciera que ya habían fallecido y en realidad no estaban muertas, ¿no? Claro. O ciertos subtipos de otros trastornos neurológicos generaban esta disminución como del pulso y pues los médicos de esa época decían, esta persona ya se murió y resultaba que de repente se levantaba y era como, este güey ya estaba muerto, ¿no? Sorpresa, sigue vivo, ¿no? Y bueno, en realidad, como lo mencioné, realmente la idea de los muertos vivientes es algo que ha estado presente en nuestra cultura desde hace mucho tiempo. Ya fue hasta el siglo XX que tú ya me corregirás si estoy mal, pero el cine fue quien popularizó realmente como tal este concepto del zombie, ¿no? Justamente, amigo, apuntas muy bien, apuntas de manera muy inteligente de que pues ha sido un concepto que ha tenido una evolución, ¿no? Podríamos llamarlo de esa forma. Y de igual manera en el cine, porque las primeras películas de zombies, obviamente aquí vamos a hablar de unas 4 que creo que representan muy bien lo que es todo ese subgénero de las películas de terror. Sin embargo, las primeras películas que salieron en las que se tocaba este tema de el zombie, o como bien decía Memo, el muerto en vida antes de que se le empezara a llamar zombie, pues eran más como analogías a prácticamente a la esclavitud. Tenemos esta película de White Zombie de 1932, en la que los zombies, o bueno, los muertos vivientes en este caso, eran básicamente humanos que seguían órdenes, que estaban ahí para seguir órdenes y que obviamente pues eso los hacía ser un gran ejército porque lo único que... Ya no eran seres pensantes, básicamente. Ya solamente seguían órdenes. Y como bien dice Memo, fue un concepto que fue evolucionando al igual manera dentro del cine, dentro del mundo de las películas, porque ya después serían monstruos que prácticamente dejaron una huella imborrable en la cultura pop. Hoy en día tenemos, además de películas, tenemos infinidad de cómics como The Walking Dead, al igual que en la televisión con la serie de The Walking Dead y demás series que han tratado este tema de los zombies y también los hemos visto presentes en los videojuegos, con videojuegos muy populares como es la saga de Resident Evil o incluso ya hasta en el mismísimo Call of Duty, en el Call of Duty ya salen los zombies. Por lo tanto, pues son monstruos que han dejado una huella imborrable y que ya son una parte innegable de nuestra cultura pop. Y justamente, como ya bien lo apuntaba Memo hace unos cuantos instantes, el concepto de zombie y el zombie moderno, como lo conocemos nosotros, nacería con una película, una gran película, es una película histórica, una película básica dentro de lo que es la historia del cine, como lo es Night of the Living Dead o La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero, que es gracias a esta película por la cual se le conoce a George A. Romero como el padre del zombie moderno, porque él es el que propuso este zombie que ya es literalmente un muerto en vida, ya resurge de las tumbas, de haber estado enterrado un buen rato, y surge con el único deseo de comer carne humana. Entonces,
En esta película es la primera vez que vemos como esta transformación en el concepto del zombie. Ya es un zombie sumamente violento, es prácticamente un animal, ya está como más en contacto con ese lado bestial de los seres humanos, porque como les mencionaba, ya solamente busca alimentarse de carne, ya no hablan, ya no hacen nada más que perseguir gente para comérsela. Y pues la película empieza con unos hermanos que están visitando la tumba de su difunto padre. Y pues obviamente el hermano mayor, como buen hermano mayor, está molestando a la hermana menor de que van a resurgir los muertos y van a ir por ella. La hermana se llama Barbara, que es donde tenemos esta icónica frase que todo el mundo la ha escuchado y la han hasta recreado en varias películas posteriormente, que es They're coming to get you, Barbara, vienen por ti, Bárbara, refiriéndose a los muertos vivientes. Y oh sorpresa, lo primero que se encuentran ahí es a un individuo que en efecto es un muerto viviente que los empieza a perseguir. Y pues esta película es muy interesante porque aquí la razón que se le da al virus zombie es a raíz de la radiación. Y obviamente esto lo manejan de manera muy sutil, no es como que un punto central de la película. Sin embargo, sí nos dejan saber que pues la radiación, que en esos tiempos era como un gran miedo, les estamos hablando del año 1968, pues es como lo maneja en esta película, que la radiación fue la culpable de que los muertos vivientes estén regresando a la vida y quieran comer humanos. Y cuéntame, amigo, ¿qué opinas de esta película? Bueno, yo creo que es una película clásica, es una película obligada de ver si te gusta el género del terror. Y bien lo dices, creo que George acertó bastante en cuanto a la creación de esta criatura, ¿no? O sea, Así es. prácticamente es el padre de los zombies, porque en efecto es la descripción clásica de cómo sería un zombie. Es muy interesante también que se tomara el concepto de la radiación, ¿no? Normalmente el zombie, al menos en otras películas, en otras producciones independientes más antiguas, Ujú. era como por un ritual, ¿no? O sea, los muertos empezaban a salir por alguna clase de evento místico, ¿no? Y aquí no, aquí es más bien como que hay una falla orgánica y es lo que ocasiona que estos zombies aparezcan. En efecto, amigo, antes se le asociaba mucho con el vudú y como con este tipo de magia negra para regresar a las personas a la vida, pero ya en un estado mucho más descompuesto, en descomposición. Y aquí, como bien lo dice Memo y como bien les apuntábamos hace unos instantes, pues es por la radiación. Y es una película muy interesante porque fue como la transición de las películas de terror serie B que se veían antes de que llegara esta película, que en verdad eran muy malas, eran más como de ciencia ficción, eran invasiones alienígenas, cosas relacionadas con tal vez androides, inteligencia artificial, pero de manera muy chistosona. Eran películas que en realidad no causaban nada de miedo, hasta que llegó esta película que ya era como algo para la época, pues sí, mucho más violento, mucho más realista hasta cierto punto, que es la razón por la cual impactó a las audiencias a lo largo de Estados Unidos. Y también fue una película que rompió varios paradigmas porque tenemos que es de las primeritas películas con un protagonista afroamericano, que es el personaje de Ben, quien eventualmente está ayudando a Barbara a sobrevivir junto con otro grupo de sobrevivientes. Se encierran en una especie de granja para hacerle frente a los muertos vivientes. Y pues fue la primera película que utilizó un protagonista afroamericano, el actor Dwayne Jones. Así que George A. Romero, con un presupuesto muy, muy bajito realmente, logró revolucionar lo que es pues sí, la historia del cine de terror, pero también la historia del cine en general. Y es una película muy, muy buena. Se las recomendamos. Es en blanco y negro. Como ya se los mencionaba yo, es de muy bajo presupuesto. Sin embargo, creo que la van a disfrutar bastante. Me parece que está en YouTube. No sé dónde la hayas visto tú, amigo, pero creo que es bastante fácil de encontrar, ¿no? No, yo sí la tuve que ver en alguna otra página. Recurriste a la piratería, amigo, es lo que me Eh, estás diciendo. Amigo, por favor, no me pongas en esta posición. Y bueno, esta película más bien tendría muchísimas secuelas, algunas sí dirigidas todavía por George A. Romero y otras ya no tanto, sin embargo seguirían utilizando el nombre of the Dead. Sin embargo, aquí ya eran películas diferentes, ya era Land of the Dead, ya era Dawn of the Dead, que es justamente la secuela de esta película, que se estrenó en 1978, 10 años después,
sí seguiría siendo dirigida por George A. Romero, aunque eventualmente saldría un remake dirigido por Zack Snyder. Y en esta película está muy buena porque aquí George A. Romero, ya con un presupuesto mucho más considerable, se decidió arriesgar para pues afrontar temas hasta eso un poco más sociales, porque aquí la película sí sigue siendo sobre zombies, sigue siendo sobre un grupo de sobrevivientes haciéndole frente a los muertos vivientes. Sin embargo, aquí el grupo de sobrevivientes se encierra en un centro comercial. Por lo tanto, pues la película maneja mucho como esta, podríamos incluso decir, crítica social a lo que es la cultura consumista. No sé si la has visto, amigo, pero a ti y a todos escuchándonos en casita se las recomiendo muchísimo. Dawn of the Dead de 1978, y hasta eso el remake también se los recomiendo, del buen Zack Snyder, que es una película pues ya mucho más violenta y todo, pero está bastante buena. Y pasamos entonces, amigo, a otra película que yo sí consideraría que siguió revolucionando todavía más este subgénero de las películas de zombies, que es la película de 28 Days Later, 28 días después, o como se le conoce aquí en México, Exterminio, dirigida por Danny Boyle. Es una película del 2002, y la razón por la cual digo que revolucionó lo que es el concepto del zombie como lo inventó el buen George A. Romero es porque aquí los zombies ya son muchísimo más salvajes y sobre todo ya no son lentos, sino que ya corren y buscan a sus víctimas para, nuevamente sí, para comer carne humana, pero aquí ya son zombies completamente salvajes, porque precisamente un punto central de la película es que, y la explicación que le dan a lo que es el apocalipsis zombie, es que se trata de un virus que en la película lo describen como el virus de la ira. También lo manejan como de manera muy ambigua, sin embargo sí nos muestran que al principio pues es un virus con el que estaban experimentando unos científicos, se lo estaban inyectando a unos pobres simios y llega un grupo como de rebeldes, como de mercenarios a liberar a estos simios. Sin embargo, el científico principal pues les advierte que son simios que están infectados con el virus de la ira. Y oh sorpresa, cuando los dejan libres, pues sí, evidentemente el simio está completamente loco, completamente fuera de sí, y empieza a matar a los mercenarios, los empieza a morder. Y también es otro cambio importante que tuvo esta película con respecto al concepto zombie que manejaba George A. Romero, porque aquí los humanos se infectan en cuestión de segundos. Si entran en contacto con la sangre infectada del virus de la ira, ya puede darse por un hecho que se van a transformar en zombies, y esta transformación sucede en cuestión de segundos, como bien se los mencionaba yo. Y bueno, la historia a lo mejor les parece muy familiar porque es un poco lo que rescataría de Walking Dead cuando Rick se despierta en el hospital en pleno apocalipsis zombie. Aquí en este caso es el personaje de Jim, que es un repartidor que tuvo un accidente automovilístico y se despierta en el hospital sin saber qué pasa. Obviamente el hospital ya está completamente abandonado, por lo tanto Jim empieza a recorrer las calles de Londres, porque esta es una película que se lleva a cabo en Inglaterra, y pues se da cuenta que las calles están completamente desoladas. De hecho es una gran escena de Jim completamente solo, completamente abandonado, recorriendo las calles de Londres buscando sobrevivientes. Decide ir a una iglesia y, oh sorpresa, al padrecito que se encuentra ahí ya era un padre infectado, ya era un padre zombificado, por lo tanto tiene que correr por su vida. Lo empiezan a perseguir los zombies, que nuevamente les recuerdo son zombies que ya corren, ya no caminan lento como en las películas de George A. Romero, por lo tanto ya son muchísimo más atemorizantes. Y eventualmente se encuentra con un grupo de sobrevivientes que pues le tira paro al buen Jim y lo rescata de estos zombies, que son Mark y Selena, los sobrevivientes que se encuentra el buen Jim. Y bueno, Jim decide regresar a casa de sus padres porque quiere confirmar por lo menos que seguramente ya están muertos, o quiere saber qué fue lo que les ocurrió en todo ese tiempo que Jim estuvo en coma. Y sí, en efecto, sube al cuarto de sus padres y se los encuentra ahí en la cama completamente inertes, completamente muertos. Y aquí es donde los vuelven a atacar unos zombies y pues matan a uno de los sobrevivientes. Por lo tanto ya nada más quedan Jim y Selena. Y bueno, tienen que escapar de ahí y eventualmente se encuentran con otros sobrevivientes más, que son un padre y su hija, que son Frank y Hannah. Y bueno, ellos estando ahí con Frank y Hannah escuchan una transmisión militar
en la que les hacen saber que llegó el ejército, llegó a acabar con esta situación zombie, a tratar de controlar el caos y que buscaran su base militar. Por lo tanto, gran parte de la película se trata de cómo ellos cuatro van en búsqueda de esta base militar. ¿Has visto esta película, amigo? La realidad es que no. Muy mal, amigo, muy mal. Un tache ahí a nuestro Es un psicólogo. tache, definitivamente. Nuestro psicólogo de confianza. No, en verdad es una película muy buena, se las recomiendo mucho. Tendría una secuela, pero la secuela de Exterminio 2, o en inglés le pusieron 28 semanas después, ya no estaría tan buena. Yo creo que la película, la que vale la pena es esta de la cual les estamos hablando, de 28 días después, porque tiene interpretaciones bastante interesantes de cómo el personaje de Jim en todo momento está buscando una figura paternal. Primero en la iglesia, con el mismísimo padrecito de ahí. Después con los sobrevivientes que se va encontrando. Evidentemente uno de ellos sí es un padre real que está ahí con su hija y todo. Y a final de cuentas, conforme empiezan a caer las personas que lo rodean, Jim es quien toma este papel como del padre del grupo de sobrevivientes y tiene como ese paso adelante hacia lo que es la adultez y la madurez. Así que les recomiendo mucho esta película. Es bastante buena. El director es Danny Boyle, conocido por Trainspotting y otras grandes películas como Quisiera ser millonario. Entonces les recomendamos muchísimo esa película, también está muy buena. Y pasamos entonces a una película que es completamente un homenaje a precisamente estas películas de Romero, que es Shaun of the Dead. En español me parece que le pusieron un título que no tiene nada que ver con su título en inglés, así que ni siquiera lo voy a mencionar, simplemente búsquenla así. Shaun of the Dead es una película dirigida por Edgar Wright y es una película del 2004 protagonizada por Simon Pegg y Nick Frost. Y en esta película nos introducen al personaje de Shaun, que es interpretado por Simon Pegg y es básicamente un fracasado. Como dijera que. Buena referencia ahí de Bob Esponja. Porque es un personaje que pues vive con dos roomies. Uno de ellos es su mejor amigo de la infancia, Ed, que es Nick Frost. Sin embargo, él tiene un trabajo pues vendiendo televisores, que es un trabajo que no va a nada. Y él ya no está tan joven, ya está perdiéndose los mejores años de su vida en un trabajo que no da para más. Y su novia, que se llama Liz, le pone un ultimátum de ya poner su vida en orden, de poner sus prioridades en orden, porque siempre se va a pistear a un pub, que es una especie de cantina ahí en Inglaterra. Nuevamente es una película que se lleva a cabo en el Reino Unido, que se llama el Winchester. Siempre va ahí todos los días a beber hasta perder el conocimiento con su amigo Ed, y también se lleva a su novia Liz. Sin embargo, a Liz ya es un plan que ya no le llama para nada la atención. Liz decide cortar con Shaun y Shaun por fin toma esa decisión de tomar el rumbo de su vida, de darle un giro de 180 grados. Y oh sorpresa, justo cuando Shaun toma esta decisión, ya habíamos visto para este punto de la película pues que la gente se empezaba a enfermar, como que se empezaban a desmayar, la gente empezaba a faltar a sus trabajos. Y en este punto en el que Shaun decide hacer un cambio en su vida, resulta que empieza el mismísimo apocalipsis zombie. Por lo tanto, Shaun decide reunirse con su amigo Ed, su roomie, y deciden ir en busca tanto de Liz como de su madre, que se llama Barbara. Ahí está la referencia a la película de George A. Romero, para poder encerrarse en el bar del cual les platicamos, el Winchester, y poder sobrevivir el apocalipsis zombie. ¿Qué te parece esta película, amigo? Me parece muy buena, es muy graciosa, de cierta forma. Sí, justamente que es una película, pues es una comedia, básicamente. Humor negro Bastante al 100%, negro, como humor británico. Como en todas las películas donde sale Simon Pegg. Así es, muchísima comedia. Mucha comedia y es interesante también como lo que mencionas, ¿no? Como esta idea de que el personaje de Simon prácticamente tiene que, de cierta forma, ¿cómo lo dirías tú, amigo? Crecer, ¿no? Madurar, ¿no? Más Pero que nada. Es como esta idea de que si no maduras, pronto, o sea, de cierta forma la muerte está cerca, ¿no? Así es. Entonces, tú no sabes en qué momento va a ser demasiado tarde como para precisamente poner tu vida en orden. Entonces, técnicamente detrás de toda la comedia y detrás como de, en efecto, todos estos conceptos
humorísticos, estos elementos, perdón, humorísticos que tiene la película, Sí, sí, sí. pues el trasfondo es ese, ¿no? El hecho de crecer, de madurar, antes de que precisamente se acabe el mundo, entre comillas, ¿no? Es correcto, dices muy bien, amigo, porque precisamente en esta película se nos presenta una especie de paralelismo con el concepto del zombie de personas que están muertas en vida. Sobre todo lo vemos en el mismo Sean, en el personaje de Simon Pegg, que es un personaje que está completamente atrapado en la rutina. Se despierta con sus roomies, juega videojuegos, va a su trabajo, pues un trabajo muy malo, como ya les mencionábamos. Trabajo basura. Un trabajo basura, como diría por ahí. Regresa, se junta con su novia, pero su novia como que no ve para dónde va la relación. Entonces todo el tiempo está como atrapado en esta rutina. De hecho lo vemos cada vez que se despierta, pues va caminando así como si fuera un zombie. Como un zombie. Va bostezando. Y justamente es a raíz de este apocalipsis zombie que él decide pues ya volverse completamente responsable tanto de su grupo de sobrevivientes, pero también para tomar control de su propia vida. Y como bien les mencionaba Memo, si bien esta es una comedia 100% hecha y derecha, también tiene ahí sus buenos momentos bastante sentimentales. No se los queremos spoilear porque en verdad es una gran No se los película. spoiles. Sin embargo, Sean pues sí tiene que lidiar con pérdidas bastante importantes de su vida personal. Y tiene ahí como que varios momentos que sí te hacen soltar las lágrimas de cocodrilo. Y bueno, como ya es conocido este estilo del director Edgar Wright, pues la película tiene una edición muy frenética, todo el tiempo está pasando algo, todo el tiempo hay chistes, hay diálogos que los escuchas en un contexto y después regresan en otro, lo cual se me hace muy bien pensado, muy bien Como hecho. una metareferencia, ¿no? Humor muy metareferencial, ciertamente, como bien dice nuestro psicólogo estrella. E incluso, si te das cuenta, de repente algunos chistes como que no los entiendes en ese momento, pero, o sea, vuelves a ver la película y te das cuenta que hay como un chiste siempre escondido detrás de algo, ¿no? Claro, o una referencia a otras películas. Sí, justamente está llena de referencias a las películas de George A. Romero y también tiene muy buenos gags visuales. De hecho, si ustedes se dan cuenta cuando la vean, todos los humanos que ven en los fondos, que ven al principio, eventualmente se convierten en zombies y los van a ver ahora ya convertidos en zombies. Entonces está muy bien pensada la película. A mí me gusta muchísimo. Creo que es la gran comedia de zombies que existe, porque si bien después vendrían películas como Zombieland, que ya es como más comedia un poco más americana y todo, que también está buena, también se las recomendamos. Creo que el papá de este subgénero, por llamarlo de alguna forma, de combinar comedia y el terror zombie, pues es Edgar Wright, obviamente muy influenciado por otros directores como el caso de Sam Raimi y la trilogía de Evil Dead. Así que se las recomendamos muchísimo, amigos. Esta sí, creo que esta es todavía hasta más fácil de encontrar. Entonces, por ahí pueden buscarla. Me parece que está inclusive hasta en Amazon Prime. No es un anuncio pagado, ojalá lo fuera, pero creo que ahí pueden buscarla tranquilamente, al igual que las otras películas de la trilogía Cornetto, porque esta es una trilogía del buen Edgar Wright. Si bien cada una de sus películas no es como una secuela directa de la anterior, pues siempre está como este elemento de los helados Cornetto regresa de alguna forma y por lo tanto se le conoce como la trilogía Cornetto. Y pues le mandamos un shout out a Edgar Wright, la verdad es que es uno de los mejores directores trabajando en la actualidad. Me gustan muchísimo sus películas y esta película de Shaun of the Dead no es la excepción. Muy buenas. Muy, muy buena. Y pasamos, amigo, a una película de Corea del Sur. Esta película sí es un poquito más reciente, no tiene tantos años, salió en el 2016. Estamos hablando de Train to Busan, el tren a Busan, o como ya es tradición aquí en México de ponerle títulos a las películas que no tienen nada que ver con su título original, Estación Zombie, del director Jeon Jang-ho. Y bueno, aquí la historia es algo muy, muy simple, no tiene mucha ciencia. Empieza el apocalipsis zombie nuevamente en Corea del Sur y se trata de los pasajeros de un tren que van de Seúl a Busan y de cómo van sobreviviendo a este apocalipsis pues que está sucediendo a todo su alrededor. Todo su alrededor está lleno de zombies, por lo tanto los sobrevivientes tienen que buscar formas para seguir con vida y completar el transcurso del tren. Y la película se centra en un papá que va con su hija, la está llevando con su madre porque pues es un papá divorciado
No vamos a utilizar nombres aquí porque evidentemente son nombres en coreano, por lo tanto los vamos a pronunciar muy, muy mal. Pronuncia uno. No quiero hacerlo, amigo, no quiero hacerlo. Simplemente quédense con la idea de que es un papá, es una hija. Y pues aquí nuevamente tenemos como este tema de la paternidad presente en una película de zombies. Es como el subtexto emocional que tiene la película. Porque la relación entre este papá y la pequeñita es una relación bastante mala. El papá es un hombre de negocios, por lo tanto no tiene tiempo para ponerle atención a su hija. Le regala cosas que ya le ha regalado antes y que le compran sus ayudantes. Y pues la hija obviamente no está nada contenta con este papá. Sin embargo, en este viaje en tren, con el apocalipsis zombie pasando al mismo tiempo, ellos reencuentran como este amor paternal que tanto les hacía falta. Y también tenemos presente como varios personajes que representan de igual manera la paternidad. Hay otro papá dentro del tren que es un padre primerizo, de hecho va con su esposa que apenas está embarazada de su primer hijo. Y este papá sí vemos que ayuda a la gente, trata de hacer que todos sobrevivan, incluso hasta pone en peligro su propia vida para ayudar a los demás. Y tenemos el otro lado de la moneda, el yin y el yang, como dirían por ahí, de un hombre de negocios que ya es de una edad bastante avanzada y que también es un papá, pero es un desgraciado 100%. Este sí, lo único que busca es su propio beneficio, sobrevivir al apocalipsis que está sucediendo, sin importar cuántas vidas tenga que poner en peligro para lograrlo. Entonces, el papá principal y su hija se ven como inmiscuidos en esta trifecta de personajes que de alguna forma representan la paternidad. ¿Esta película la has visto, amigo? Recuerdo haberla visto hace mucho tiempo. ¿De qué año me dijiste? 2016. Sí, recuerdo haberla visto. La verdad, creo que hasta me dormí. No es mi película favorita. ¿No te gustó tanto? Para nada de zombies. La verdad es que, no sé, yo creo que todo lo de zombies ya está hecho. En lo personal, eso es cierto. Tiene un buen punto aquí nuestro psicólogo estrella, porque sí, ya es un tema muy explotado. Sin embargo, quise incluirla en nuestra lista de películas a tocar el día de hoy porque, pues, es una película de zombies que viene de Corea del Sur. No todo el cine viene de Estados Unidos, amigos. Los invitamos a también voltear para ese lado del mapa, porque se han hecho muy buenas películas tanto en Japón como en Corea, como películas europeas también hay algunas de zombies. Y creo que es una propuesta bastante decente. La que sí ya estuvo muy mala es la secuela, que salió hace muy poco, que se llama Península. Esa sí no la vean, esa sí ya es más como acción del estilo de Resident Evil. Y si ustedes han visto las películas de Resident Evil, saben que ese no es un halago, no es nada bueno, porque son películas muy, muy malas. Pero estas películas de las cuales hablamos el día de hoy, sí se las recomendamos. Esperemos que las vean o que ya las hayan visto para entender un poco mejor lo que es el concepto del zombie en el cine. Y de recomendaciones, yo les recomendaría, precisamente ya lo mencionaba hace ratito, en Europa también se ha abordado este tema. Hay una película que se llama La noche que devoró al mundo. Es una película francesa. Se las recomendaría bastante, al igual que la película de Brain Dead de Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos. Es una película noventera. También es una película serie B, o sea, no tiene tanto presupuesto y es un poco más comedia, pero también se las recomiendo. Y por último, una película que se llama simplemente Zombie, de el director italiano Lucio Fulci. ¿Tú qué les recomiendas en este género, amigo? Bueno, en este género, la verdad a mí me gustó Zombieland. Ok, es muy buena. Es una buena película, es una buena producción. Y por otro lado, a lo mejor películas de zombies, güey. Es que varias son malas, ¿no, amigo? Es que sí, o sea, me vienen varias me viene toda la saga de Resident Evil. La verdad, los videojuegos son muy buenos. Los videojuegos son buenos, ciertamente. Sin embargo, las películas yo creo que no tanto. Prácticamente. Evítenlas si pueden. Prácticamente ahí el chiste es ver a Mila, ¿no? Totalmente. Y no sé, o sea, yo creo que me quedaría con Zombieland. Ok. ¿Te gustó Zombieland 2, amigo? Zombieland 2, la verdad es que, no sé, yo me hubiera quedado solo con una. Solo con la original, ¿no? Solo con la original, precisamente. Yo no la he visto, así que me guío por tu buen criterio y por tu buen juicio, amigo. Porque sí, la 1 es muy, muy buena y me imaginaba yo que la 2 no iba a estar tan chida. En realidad no, o sea, yo creo que
Incluso también querían como hacer esta propaganda, ¿no? Porque la primera tuvo mucha propaganda, tuvo Sí, me mucha acuerdo. popularidad. Sin embargo, ya la segunda parte fue, en lo personal, yo creo que no pegó tanto ni en publicidad ni en cuestión Pasó muy del argumento. desapercibida, ¿no, amigo? Sí, definitivamente. Lo que sí recomiendo es que escuchen la banda de Zombies. Hay que recordar a los clásicos del Ok, rock, ok, amigo. ahí lo tienen, amigos. También hasta recomendaciones musicales, cómo no. Y también un dato musical curioso es que de la película de las cuales le estábamos hablando al principio del episodio, de la de White Zombie, así es como el mismísimo Rob Zombie le puso a su banda originalmente. Ya después le iría cambiando el nombre, pero ahí tienen otra referencia musical de los hijos de su qué horror. Para que vean que, pues aquí les manejamos de todo, ¿no, amigo? Definitivamente, amigo. Creo que vale la pena echarse un clavado en estas películas que acabas de mencionar. Justamente, amigo, así como valdrá la pena echarse un clavado al episodio de la próxima semana, el cual lo van a poder encontrar en cualquier plataforma de podcasting en el mundo, ya sea Spotify, ya sea Anchor, ya sea Apple Podcasts, la plataforma que se les ocurra, ahí vamos a estar, ahí van a estar presentes los hijos de su qué horror, porque estaremos hablando de un monstruo poco convencional. Ahí nada más estaremos hablando de una sola película, pero creo que merece su propio episodio porque estaremos hablando de The Babadook, el Babadook, amigo. El Babadook. Sin embargo, hay que recordar que ese episodio va a ser bastante bueno porque tenemos una serie de explicaciones que no se pueden perder. Así es, ya se la saben, aquí se los platicamos de todos los lados posibles, tanto del lado de la cultura pop como del lado de la psicología, porque les queremos compartir el conocimiento aquí en Los Hijos de su Qué Horror, queremos que disfruten las películas de terror así como nosotros y junto a nosotros. Y sin más que agregar, creo que eso fue todo en cuanto a las películas de zombies. Existen muchísimas, pero ya se los comentábamos, son repetitivas y creo, como bien decía Memo, que ya se ha hecho todo en el género, pero con estas recomendaciones del día de hoy tienen muy buen cine y muy buenas tareas para revisar. Así que nosotros fuimos Guillermo Sastre y yo, Sebastián Santos. Les deseamos unas buenas y, claro que sí, horrorosas noches. Y vámonos, Nos vemos. que aquí espantan.